dice el Evangelio? Nos dice San Lucas, aquí en su capítulo 12, versículos 39, 48, San Lucas nos va llevando de la mano. Este capítulo 12 habla mucho de la vigilancia y ahí mete esas parábolas que Jesús utilizaba para explicar las cosas. A Jesús se le hacían preguntas, pero él no era un teólogo, un teórico, no era un filósofo del punto de vista de razonamientos. Él era muy práctico, era un maestro, era un catequista, ¿verdad? No te olvides que catequista quiere decir aquel que enseña, pero que enseña dando los contenidos y dándole a esos contenidos un espacio de entendimiento fácil. Katekeuo es el verbo griego. Casi diríamos que es el que comparte la vida. Pues Jesús no daba explicaciones cuando se le hacían preguntas teóricas. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y no dijo, pues tu prójimo es aquel que vive a tu derecha, tu pariente, No, dijo, te voy a contar una historia. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y tal. Buen samaritano, ya la sabes de memoria, ¿verdad? Pues igualmente aquí. Hay un momento en que Pedro, escuchando todo esto y toda esta explicación de este hombre que tenía una hacienda grande, que sus campos produjeron grandes cosechas, etc., le cuenta la historia de este hombre para que saque conclusiones. Bien, aquí, consecución de esa historia, dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús, ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió, supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el cargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa, mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse. Y el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Esta es palabra del Señor. Pues aquí tenemos una de estas enseñanzas de Jesús que nos llevan directamente a muchísimas reflexiones. La primera versa sobre la vigilancia. El ladrón que llega, y como siempre es ladrón, pues nadie está esperando que le llegue el ladrón. Ciertamente, nosotros sabemos que en las grandes instituciones, fábricas, oficinas, pues hay los veladores. ¿Por qué? Pues este velador tiene que vigilar para que en este lugar no entren ladrones, ¿verdad? Eso es un caso típico. Vigilantes, bien. Esas son las grandes instituciones, los lugares importantes, los bancos, etcétera, joyerías y tal. Se contratan ahora compañías de vigilancia. Pase y vigile. ¿Por qué? Porque el ladrón está presente. Se ve que en tiempos de Jesús
como en todos los tiempos, los ladrones han sido siempre personas o gente siempre que ronda y que roba. Ahí están los ladrones. Y dice, si el padre de familia supiese a qué horas va a venir el ladrón, estaría vigilando. El problema es que no sabemos a qué horas viene. En otra ocasión Jesús dice, el fin de tu vida o el Hijo del Hombre vendrá. El Hijo del Hombre. Aquí nosotros como que no le damos mucha importancia a esta palabrita, pero hay que tener en cuenta que cuando se hablaba del Hijo del Hombre en tiempos de Jesús, tenían en mente el último día del mundo, el juicio final, la llegada del Dios juez que vendrá a juzgar a este mundo. Por lo tanto, la llegada del Hijo del Hombre era una palabra como para decir fin del mundo. Entonces Jesús dice, cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga la gran revelación de parte de Dios, cuando venga ese apocalipsis, palabra griega, revelación. Entonces, ¿cómo va a llegar? Cuando menos lo esperes. Luego Jesús lo aplica directamente a la vida de cada hombre. Cuando menos lo esperes, llegará a tu vida. Y así nosotros pues encontramos que la vida es eso. Cuando menos lo esperas, la vida se te esfumó. Escuchamos continuamente, sí, palabras, personas que mueren, pues ya llegó la edad. Pero personas jóvenes también, que estaban en un puesto de trabajo, que estaban activos, que estaban activas. Un accidente, un joven, una persona de media edad, ¿verdad? Ahí está, murió. Una enfermedad no prevista, un tumor. Aquí estamos en la patria de los tumores. La cantidad de personas que mueren de cáncer es enorme. ¿Por qué? Pues bien, tenemos un estilo de vida y una forma de vida que está produciendo nuevas enfermedades. Llegará sin que tú lo esperes. Cuando menos te lo imaginas, te llega. ¿Y qué pasa? Y te llega como ladrón. Y dice, ahí te va la parábola. Tú eres un administrador. Hay que tener en cuenta que esta palabra está muy bien seleccionada, sea por la traducción, sea por San Lucas. Jesús no nos habla de un esclavo, nos habla de un administrador. El esclavo está obligado a hacer todo lo que le dice el patrón, le guste o no le guste. El administrador no. El administrador es uno que recibe la confianza de su Señor. El buen Dios deposita toda su confianza en este administrador. ¿Quién es este administrador? Eres tú y soy yo. Él confía a nosotros sus bienes. Él nos ha dado la vida. La vida es suya, no es nuestra. Sus bienes. Nos ha dado el tiempo, el factor del tiempo. Qué poco valoramos nuestro tiempo. ¿Y cómo perdemos tiempo? Nos lamentamos que no tenemos tiempo de nada, pero también nos damos cuenta que perdemos mucho tiempo. Ayer comentábamos cuánto tiempo pierden las personas pegadas al Facebook, por ejemplo. No es que esté mal, un mensaje, una felicitación, pero vivir pegado ahí todo el día con un texto para acá, cosas que no tienen sentido, cosas banales, cosas sin mayor importancia, curiosidades, muchas veces malsanas, noticias sin trascendencia, tiempo que estás dedicando ahí, tiempo, hasta que llega a ser una dependencia. Ahora vemos un mundo dependiente de estos medios. Todo mundo pegado con su tableta, todo mundo pegado con su teléfono. Y realmente, ¿qué jugo le están sacando a esa vida? Cero, no hay nada. Tu tiempo tan importante. La gente se lamenta de no tener tiempo para orar. Y qué verdad tan grande, porque no buscan, no eligen ese tiempo. La administración de sus bienes, dice Jesús. Administrar sus bienes, el tiempo es de Dios, no es nuestro. Y si nos preguntamos, y si tú te preguntas, ¿para qué Dios me concede un día más de vida? ¿Para que lo pierda? Yo a veces entre broma y broma pregunto a la gente, ¿cuántas horas de televisión ves al día? ¿1, 2, 3?
Al final de tu vida, si sacas cuentas, ¿cuántos años estuviste sentado viendo televisión? Y no es que esté mal, un momento de descanso es bueno, pero quien tiene por estilo de vida pasar la vida sentado en un sillón, viendo televisión, muchas veces programas sin mayor trascendencia, pues vale la pena preguntarse, ¿para esto Dios me concede el tiempo? Es una gran responsabilidad. Decimos que Jesús utiliza la palabra administrador, no esclavo, porque nosotros somos administradores de los bienes recibidos de parte de Dios. Nos fijamos mucho en los bienes recibidos físicamente. Administramos un espacio de tiempo en la vida. Se termina el tiempo de nuestra vida y se nos acabó el tiempo de administración. Administramos unos talentos, unas capacidades en los diversos campos de nuestra vida. Piensa tú en tu capacidad intelectual, en tu simpatía, en tu capacidad de relaciones, etcétera, etcétera. Administradores. Es decir, aquellos a los que se les ha confiado una responsabilidad. Los bienes que Dios nos entrega no son nuestros. La vida no es nuestra. Ninguno de nosotros, dice el Evangelio, por mucho pensar, cavilar y preocuparse, puede aumentar un día, una hora su existencia. Cuando le llega el fin, le llega el fin y se acaba todo. Ahí está. Administradores, pero al administrador se le pide cuentas y hay una gran tentación del administrador. ¿Cuáles son las tentaciones que le llegan al administrador? Sentirse propietario, primera tentación. Yo soy propietario y por lo tanto tomar actitudes y decisiones del que piensa que le pertenece todo. Dice que este administrador, sintiendo que el amo se fue y tardará en llegar, entonces comienza a comer, beber, maltratar siervos y siervas. Ahí está, mentalidad de propietario. El tiempo, como te digo, no es tuyo, los talentos no son tuyos, lo que Dios te entrega no es tuyo. Pero esta tentación de apropiarse es continua. La gente se casa, tú los encuentras y dicen, lo primero, le presento a mi mujer o le presento a mi esposo. Es verdad. Es su esposa, su esposo. Pero la presentación es con sentido de propiedad, mío. Y digo que es verdad, pero esa atención no dice soy su esposo. Yo un poco bromeando les digo, ¿y por qué no me dices soy su esposo? No, es mi esposa, propiedad. Y así en todas las cosas, esto es mío. Lo mío, lo mío. Es verdad, somos propietarios entre comillas, ¿verdad? Pero cuando vamos más en profundidad, llegamos a esa conclusión de que nos sentimos propietarios del tiempo, propietarios de nuestras posibilidades. Yo me acuerdo por allá en los años del feminismo, años 70, cuando reventó esta pompa de jabón, había unas mujeres que estaban ahí en la plaza de San Pedro. El vientre es nuestro y nadie manda sobre nosotros. Un poco de ataque a la iglesia por decir, pues tienen que tener cuidado, no se puede vivir en el libertinaje sexual. El vientre es nuestro. Y reflexiona uno y dice, de verdad, el vientre es tuyo, el seno materno es tuyo. ¿Cuántas mujeres no pueden tener un hijo? No eres propietaria y puedes hacer con ese seno materno lo que quieras, pues te das cuenta que no. Te das cuenta que no. Y que ahí está esa carrera a 1000 técnicas, ingeniería, genética, etcétera, para poder tener un hijo. Pues no que el vientre es tuyo, no que el seno materno es tuyo, pues tan tuyo no es, ¿verdad? O a veces aparecen enfermedades en nuestro cuerpo y no son voluntarias. Nadie quisiera una enfermedad. Otras aparecen por nuestra propia culpa, ¿verdad? Y está una cirrosis hepática, pues viene por el exceso de alcohol. Y dicen, Dios te castiga. No, te castiga solito porque eres tú el que bebe, la que bebe. Y esa enfermedad te la consigues solito.
¿verdad? Tumores en el pulmón por exceso de fumar, pues te consigues esas enfermedades solito. O otras enfermedades psíquicas, si no tienes un cuidado de lo que metes en tu cabeza, de tus pensamientos, de tus emociones, pues estás metiendo depresiones, estás metiendo angustias, estás metiendo ansia. ¿Por qué? Porque no tuviste cuidado, simple, llana y sencillamente no tuviste cuidado. Y al no tener cuidado de todo esto, pues aparecen las enfermedades. ¿Eres tú propietario de tu salud? Tal parece que no. Y aquí somos administradores también de esos otros bienes mayores. Estos son los bienes físicos, si quieres tú. Las cualidades que Dios te ha dado, tu inteligencia, tu voluntad, tu amor, tu afectividad. Pero existen los otros dones que también se te han dado para administrarlos. Piensa tú en la fe. Ahí está. Es un gran don de Dios y lo tienes que administrar. Hay que saber administrar. No eres propietario. No eres propietario. Te decía que la primera tentación es sentirse propietario. Segunda tentación, la despreocupación. Pensar que siendo dueño puedo disponer así a mi antojo y no me preocupo de reflexionar profundamente que nada de esto me pertenece. Y dice que este patrón, este administrador, se convierte en patrón, ¿verdad? Se ha distraído, cree que esto le pertenece. Y ahí dice que esta distracción muy grave le lleva a hacer actos no solo de propietario, sino dar por supuesto que el patrón tarda y por lo tanto es tiempo de comer, beber y emborracharse, maltratar siervos y siervas. Las tentaciones típicas del dictador. Come y bebe. ¿Por qué el Evangelio baja a estos detalles? Porque son las tentaciones que nos llegan a todos. Diviértete, diviértete. Al fin y al cabo la vida es corta y el que tiene un poquito más de sentido religioso termina diciendo, al fin y al cabo Dios es misericordioso. Entonces podríamos preguntarnos si Dios quiere caras tristes, angustiadas. Yo creo que no, absolutamente no. Dios quiere hijos felices. El problema no está en ser feliz, sino el camino elegido que pensamos que nos lleva a la felicidad. Son caminos tortuosos y equivocados. Muchos piensan que el libertinaje sexual les lleva a la felicidad. Y yo digo, si fuese así, pues las prostitutas serían las personas más felices de esta vida. Y sucede que son, con mucha frecuencia, las más desgraciadas. Entonces, ¿el ejercicio sexual les da la felicidad? Tal parece que no. Tal parece que no. Otros piensan que el alcohol les da la felicidad. Y ahí están, desastres por vivir en el alcohol. Desastres familiares, desastres personales, desastres en su cuerpo. Entonces, ¿les da la felicidad? Tal parece que no. El otro elemento, la prepotencia, ¿te da la felicidad? No. Caminas dejando muertos en el camino. No. Quitando la vida a tanta gente. He conocido varios varones que han maltratado a su familia y a un cierto tiempo se vienen a encontrar solos, con una tristeza infinita, diciendo, perdí mi familia. Con todas las letras, la perdí. Fue una responsabilidad que no tomé en serio. Se me entregó un tesoro llamado familia que requería una recta administración y no tuve ese cuidado. Di por supuesto que yo era dueño patrón y me distraje, maltraté y perdí. Ahí tienes caminos equivocados de felicidad. Aquí Jesús te recuerda, tú eres un administrador, una administradora. ¿Qué estás haciendo con los bienes que Dios te da? Bienes personales, bienes familiares, bienes sociales y no último, sino en primer lugar, los bienes así llamados espirituales. Piensa que si
te ha entregado la fe, pues es un gran tesoro que hay que cuidar. No puedo abusar de mi fe. No puedo tampoco exponer mi fe. Muchas personas pues dicen, voy a ver aquí esta otra religión y esto y lo otro. Yo les digo, no está mal informarse, pero si no estás preparado a recibir una sana información, pues te estás destruyendo a ti mismo, porque estás metiendo en tu espíritu tanta de esa basura que ya no sabes por dónde vas. ¿Ve? He conocido personas que vienen con una angustia enorme porque el hijo o la hija se hicieron ya testigos de Jehová. Y es una secta. Una cosa es una religión seria que tiene fundamentos y de alguna forma podemos estudiar dónde están los puntos débiles. Y otra cosa es una secta que lleva a las personas, las utiliza, les lava el cerebro, les quita todos sus bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues aquí tienes unos cuantos pensamientos en torno al Evangelio de hoy. Vuélvelo a repasar y sobre todo pide a Dios que te haga sabio.